Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Padre. Ciertamente, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, quién sabe dónde nos encontraríamos, mi Dios. Pero sabemos, Señor, que tú nos has elegido a nosotros, Dios, para poder estar en este lugar, Señor, y para pertenecer a tu iglesia. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Te queremos pedir, Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, que dirija, Señor, estas palabras que tú traes a tu pueblo, Señor. Señor, que queden grabadas en el corazón de tu iglesia, mi Dios, y que podamos vivir conforme a tu voluntad. Bendito sea, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Bien. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición que venimos desarrollando, hermanos, sobre la confesión de los Países Bajos. Ciertamente estamos hablando sobre la confesión belga, hermanos. Y bueno, esta confesión es una confesión muy buena, hermanos, porque tiene una gran cantidad de doctrina en esta confesión. Y ciertamente, hermanos, ya hemos avanzado pues considerablemente bien, hermanos. Ya el día de hoy nos correspondería analizar el artículo número 27, hermanos. Pero quisiera hacer un recuento, hermanos, acerca de varios puntos que hemos tocado, para ver cómo la confesión de los Países Bajos se está desarrollando de una forma progresiva también. Ciertamente nosotros vimos desde el principio, hermanos, que esta confesión belga nos va a hablar primeramente acerca del conocimiento de Dios, Dios como soberano, Dios como creador, y ciertamente también vimos cada uno de los atributos de Dios y que nos los presentan en esta confesión belga. También nosotros vimos, hermanos, en esta confesión belga, cómo Dios se revela al hombre. Hablamos también ciertamente sobre la palabra creacional, hablamos de la palabra direccional y también hablamos sobre la palabra autoritativa, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Conocimos también, hermanos, en esta confesión belga de una forma muy clara que Cristo es la palabra autoritativa y que Cristo es el Señor y amo de toda la creación que existe, hermanos. Conocimos también ciertamente que nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser la palabra autoritativa, también conocimos que es el mediador, que no hay ninguno otro que nos pueda llevar delante de la presencia del Padre. Hemos aprendido también, hermanos, que ciertamente la palabra direccional es muy importante para nuestras vidas, porque es la guía, es la única que nos puede decir la forma correcta en la cual el hombre puede vivir, en la cual el hombre puede agradar a Dios. En la Escritura nosotros encontramos precisamente todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios, y por eso es muy importante que el pueblo conozca la palabra de Dios. También nosotros hemos aprendido ciertamente que el que nos convence a nosotros de todo esto que hemos aprendido es el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, ciertamente no fuéramos guiados, ciertamente no fuéramos cuidados y no fuéramos preservados, hermanos. Veamos la obra tan importante del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos. También nosotros aprendimos en esta confesión belga acerca de la condición del hombre. Hablamos acerca del pecado, hablamos de la condición en la cual se encuentra el hombre y hablamos ciertamente de la obra que hace nuestro Señor Jesucristo, primeramente para redimir la creación, pero dentro de esta creación también se encuentra la redención del hombre, hermanos. También nosotros conocimos en esta confesión belga sobre los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos que nuestro Señor Jesucristo es verdadero profeta, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero sacerdote y nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Rey. Y también nosotros hablamos, hermanos, acerca del hombre, que el hombre también desarrolla un triple oficio. Delante de Dios es siervo, delante de su prójimo es custodio y delante de la creación es mayordomo de la creación.
Todo esto nosotros hemos aprendido en esta confesión belga, que es de suma importancia. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando ahora la confesión belga, y ahora en este artículo número 27 nos va a hablar de otro tema que también es muy importante, y de aquí en adelante lo va a desarrollar de una forma también muy detallada, y me estoy refiriendo a la iglesia. En este artículo 27, hermanos, dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente como viene en la confesión belga. Dice el artículo número 27 de la confesión belga: creemos y confesamos una iglesia católica o universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose según esto que Cristo es un Rey eterno y que no puede estar sin súbditos, y que esta santa iglesia es guardada por Dios o sostenida contra el furor del mundo entero. Si bien a veces durante algún tiempo ella parece estar ante los ojos de los hombres, haber venido a ser muy pequeña y quedar reducida a una apariencia, así como el Señor, durante el peligroso reinado de Acab, retuvo para sí a 7,000 almas que no doblaron sus rodillas ante Balac. Esta santa iglesia tampoco está sujeta a, delimitada a cierto lugar o a ciertas personas, sino que se hallan esparcidas y extendidas por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. Esto es, hermanos, lo que nos presenta el artículo número 27 de la confesión belga. Pero vamos a ver, hermanos, que de este artículo vamos a sacar una gran cantidad de enseñanzas, muchísimas, hermanos, y voy a nombrarlas, aunque no las vamos a desarrollar todavía una por una, pero el propósito sería desarrollar cada uno de estos puntos de este artículo, que es de suma importancia. Primero, este artículo nos está hablando en primer lugar acerca de la catolicidad de la iglesia. Segundo, nos está hablando de la universalidad de la iglesia. Está hablando de la santidad de la iglesia. Está hablando que solamente en ella se encuentran aquellos que van a ser salvos. Está diciendo también que esta iglesia ha sido establecida desde el principio y esta iglesia permanecerá hasta el fin. Está diciendo también que Cristo es el Rey de la iglesia y que todos aquellos que son hijos de Dios son sus súbditos. También dice esta confesión que esta iglesia es guardada por Dios. Muchas veces también esta iglesia es menospreciada ante los ojos de los hombres, pero también esta iglesia es confirmada por su Santo Espíritu. Estos son los temas, hermanos, que aunque son bastantes, hermanos, no los vamos a desarrollar todos el día de hoy, pero sí los vamos a analizar, hermanos. Ciertamente nosotros vamos a ver que estas características que está presentando la confesión belga son las características de la iglesia invisible. Me estoy refiriendo a la iglesia invisible, aquella que forma parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy, hermanos, solamente vamos a tocar un solo punto. Y este solo punto va a tener 3 características. El único punto que vamos a tocar, hermanos, y que no viene incluido en lo que nosotros acabamos de leer, es el siguiente. Primero y único punto. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es su adoración? Este es el único punto que nosotros vamos a tocar, hermanos. Pareciera que fuera muy trivial.
Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es la iglesia, cómo debemos de adorar, estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí presentes nos daría una respuesta. Pero yo quisiera preguntar si en realidad la respuesta que vamos a dar es una respuesta correcta. En realidad vamos a analizar primeramente qué es la iglesia. Primero vamos a ver qué es lo que piensa la gente acerca de lo que es la iglesia. Y después vamos a analizarlo de una forma correcta, lo que significa una iglesia. Bien. Algunas personas piensan, hermanos, o la mayoría de las personas piensan que una iglesia es aquella que comenzó en Pentecostés, ¿no? Que se encontraban en el aposento alto aquellos que eran los discípulos de nuestro Señor. Por orden del Señor dijo nuestro Señor Jesucristo que se reunieran porque esperarían la promesa de Dios, que sería el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Entonces vemos que ciertamente ese hecho fue un hecho sorprendente, porque ciertamente sucedió, y podemos ver cómo el Espíritu de Dios posó en cada uno de aquellos que se encontraban en el aposento alto. Y algunos piensan que desde ese momento empezó a existir la iglesia. Pero yo les pregunto, hermano, ¿ahí empezó la iglesia y eso es la iglesia? Algunos otros piensan, hermanos, que la iglesia son estas 4 paredes que tenemos aquí alrededor y que las personas vienen a reunirse a este lugar y consideran que este lugar en el cual nosotros nos encontramos ahorita reunidos es la iglesia. Veamos la diferencia de forma de pensar. Ellos piensan que el lugar donde nosotros nos reunimos es la iglesia, hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿eso es la iglesia? Bueno, entonces, ¿por qué muchas veces, hermanos, cuando nos encontramos en la calle con aquellas personas que son, no sé, muy emocionalistas y te dicen, hermano, ven, te invito a mi iglesia, vamos para que conozcas la iglesia? Te llevan a un lugar donde se encuentran 4 paredes y se encuentra un predicador y se encuentran alabando, se encuentran glorificando el nombre de Dios. Consideran ellos que ese lugar donde se reúnen es la iglesia. Pero en realidad, hermanos, ¿eso será la iglesia? Bien, hermanos, vamos a ver, hermanos, que eso no es la iglesia. Vamos a ver de una forma más clara, hermanos, que una iglesia tiene 3 características que son bien importantes y que la iglesia debe de comprender. Primero, y es la primera característica que nosotros encontramos, aunque no son las únicas, pero estas 3 características son importantes que la iglesia debe de comprender. Primero, vamos a hablar acerca de la elección. No elegiste tú seguir al Señor. No quisiste tú pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tú no dijiste, yo quiero ser parte de la iglesia. No, hermano. El Señor fue el que te eligió a ti para formar parte de la iglesia. Podemos ver ciertamente, hermanos, la forma de pensar de las personas. Ellos piensan que ellos decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos piensan que decidieron formar parte de la iglesia. Pero no, hermanos. El Señor es el que tuvo misericordia de aquellas personas y los hizo que formen parte de este cuerpo tan precioso que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver una característica que está en contra del pensamiento humano, algo en el cual el hombre no tiene dominio. Al hombre siempre le gusta ser espectacular. Yo decido, yo quiero hacer, yo quiero pertenecer. Y veamos la soberanía del Señor. El Señor es el que te está eligiendo a ti para que formes parte de la iglesia. Entonces, para formar parte de la iglesia tiene que haber una elección de Dios. Pero ¿qué es lo que vio en ti, hermano? ¿Qué atributo te dio a ti para que tú formes parte de esta iglesia? Si delante de los ojos de Dios nosotros éramos peor que trapo de inmundicia, aunque tuviéramos ojos verdes, aunque midiéramos 2 metros,
Aunque fuéramos güeros, delante de la presencia de Dios, éramos peor que trapo de inmundicia por el pecado del primer hombre. Entonces, ¿por qué nos eligió el Señor a nosotros para formar parte de su iglesia? Por pura misericordia y porque a Él le plació formar parte de la iglesia, hermanos. Veamos ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Y está hablándole el Señor a David. Y le está diciendo: ahora pues dirás así a mi siervo, versículo número 8 del capítulo número 7. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y de la misma forma el Señor te sacó de la condición en la cual te encontrabas para que fueras parte de la iglesia del Señor. Nosotros no éramos absolutamente nada. Nosotros éramos esclavos de la muerte. Nuestra condición era una condición mala, una condición pésima, una condición caída. Y de ahí el Señor nos sacó. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio un título que es sobre muchos títulos, hermanos. Aquí ciertamente a David le está diciendo para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Sabemos de lo que está hablando la Escritura y lo puso como rey de Israel. Pero ciertamente el Señor a nosotros nos está dando un título también sumamente importante, que es ser hijo de Dios. Formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más importante que pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios: he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Quiero que recordemos, hermanos, cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, cómo el Señor hasta el día de hoy ha tenido misericordia y nunca nos ha dejado. Siempre ha estado con nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra infidelidad a Dios. El Señor siempre ha permanecido fiel con nosotros, que somos su iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de reconocer, que si no hubiera sido por el Señor, no perteneceríamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Dios, hermanos. Y cómo hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado. El Señor ha permitido que esta iglesia todavía prevalezca. Que no doblemos nuestras rodillas ante aquellos ídolos, sino que nada más a Dios adoremos en espíritu y en verdad, hermanos. Veamos la primera característica que es muy importante, es la elección, hermanos. Si el Señor no nos hubiera elegido a nosotros, no seríamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo misericordia de nosotros y nos eligió para que fuéramos parte del pueblo de Dios, hermanos. Esa es la primera característica que distingue a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda característica, hermanos, que debe de tener una iglesia: adoración. Esa es la segunda característica que debe de tener todos aquellos que forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, hermanos, y ver qué es lo que piensan aquellas personas acerca de la adoración. La mayoría de las personas piensan que la adoración es venir a donde se reúnen los santos. Y entonces sale un grupo de alabanza y empieza a cantar alabanzas, y empiezan a alzar las manos y empiezan a adorar al Señor.
Vienen aquí a la reunión de los santos y entonces la iglesia empieza a orar o empiezan a leer la palabra de Dios y piensan que lo que están haciendo es adorar a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que este pensamiento es un pensamiento limitado. Este pensamiento es un pensamiento reducido de lo que de verdad significa adoración. Adoración, hermanos, debemos de tener un concepto todo abarcante. ¿Qué significa adorar? Adorar significa responder a la palabra de Dios. Si nosotros estamos en el área eclesiástica o en el área cultica, mejor dicho, y el Señor nos habla por medio de su palabra, entonces la iglesia responde con un himno, con un canto o con una oración. Esa es la forma como la iglesia responde a la palabra de Dios. Eso es adoración. Me podrían decir, es lo mismo, hermanos. Vamos para allá. No estoy diciendo que estuviera mal lo que aquellas personas piensan sobre la adoración, pero lo están limitando. Adoración significa responder a la ley de Dios, responder a la palabra de Dios de una forma correcta. Y no te está limitando nada más al área cultica, sino te está diciendo que debes de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y a qué se refiere con espíritu y en verdad? Ser dirigido por el Espíritu de Dios y conforme a su palabra. ¿Dónde vamos a adorar a Dios? Un lugar es en la cultica, correcto. Pero no solamente aquí formamos parte de la iglesia. Cuando estamos trabajando, hermanos, también somos parte de la iglesia y ahí también tenemos que adorar a Dios. No estoy diciendo que doblemos nuestras rodillas ahí, que cantemos himnos y que estemos haciendo alabanzas. Esa es una visión incorrecta, hermanos. Adorar a Dios en tu trabajo es que tu trabajo lo hagas correctamente, conforme te lo manda Dios, conforme a su ley, conforme a sus mandamientos. Si tú estás en tu casa, hermano, desarrollando cualquier labor, cualquier oficio, tú estás adorando a Dios, porque lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Estás en la escuela de la misma forma, estás desarrollando cualquier labor de la misma forma, estamos adorando a Dios. Esa es otra de las características que debe tener la iglesia de Dios. Pero veamos la diferente forma de pensar de aquellas personas que limitan la adoración nada más al área cultica. Ellos tienen un pensamiento dualista y piensan que nada más están adorando a Dios en las cuatro paredes donde se reúne la congregación y adoran y alaban. Y aquí sí son muy fervientes y hasta brincan. Hasta lloran, hasta se desmayan algunos hermanos que son emocionalistas. Pero saliendo de esas cuatro paredes, no toman en cuenta a Dios, hermanos, en nada de lo que hacen. Y nos estamos dando cuenta que esa adoración es una adoración limitada, porque la adoración del hombre debe de ser todo abarcante, tiene que ser en cualquier área donde nosotros nos desarrollemos, ahí debemos de estar adorando a Dios, porque también el Señor ahí te está hablando la forma correcta en la cual debes de desarrollar tu oficio. Si el Señor te puso como maestro, gloria a Dios, desarrolla tu oficio correcto, sé puntual en tus clases, da las clases lo mejor que se pueda, porque eso agrada al Señor. Si tú eres un médico, procura la salud de aquellos que te van a visitar, aquellos que tienen enfermedades. Tú da lo mejor que tienes de tus conocimientos para que esas personas puedan sanar. Y en esa forma tú puedes estar adorando a Dios, hermano.
Veamos la forma de pensar de algunas personas y lo que piensa la doctrina reformada, hermanos, acerca de la verdadera adoración, hermanos. Y esa es la segunda distintiva que debe de tener todos aquellos que forman parte de la iglesia de Dios, hermanos. Tercera característica, bendición. Esta es una tercera característica muy importante que todos aquellos que formen parte de la iglesia deben de tener. Pero de la misma forma, hermanos, hay una incorrecta comprensión de este término bendición. La mayoría de las personas piensan, hermanos, que son bendecidos por Dios cuando Dios concede lo que el hombre le pide. Piensan que son bendecidos. Otras personas piensan que obtienen bendición cuando obtienen bienes materiales o bienes económicos, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿eso será bendición? Y no estoy diciendo en ningún momento que tener bienes sea malo, para nada. Si el Señor te los da, qué bueno. Si el Señor no te los da, de la misma forma, qué bueno. No estoy hablando en ese sentido. Estas personas que piensan así, ese es el sentido que les dan. Mientras más tienen, más bendecidos son. Mientras más propiedades tienen, más carros, más propiedades, más autos, más trabajos, más bendecidos son. Pero veamos, hermanos, que esa es una forma incorrecta de medir la bendición de Dios. Y que podemos ver ciertamente cómo David le está diciendo a Dios la forma como debe de ser bendecido, hermanos. Veamos el versículo número 29 de segunda de Samuel, capítulo número 7. Dice la palabra de nuestro Dios: ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo. Pero veamos lo que sigue más adelante, hermanos, y pongamos mucha atención. Para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho. Aquí está una de las características de una bendición: que nosotros permanezcamos todo el tiempo delante de los ojos de Dios y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si somos ricos, qué bueno. Si somos pobres, de la misma forma, qué bueno. Pero estar delante de la presencia de Dios. No hay cosa más importante para el hombre que estar delante de la presencia de Dios, hermanos. Veamos cuál fue el problema que hubo con Adán. Cuando el hombre pecó, hermanos, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y en vez de haber bendición para el hombre, hubo maldición, porque Dios no se encontraba en el hombre. O mejor dicho, el hombre se apartó de Dios, hermanos. Y entonces podemos nosotros decir que esa bendición implica que estemos eternamente y para siempre con el Señor. Pero este acercamiento a Dios no es un acercamiento a la ligera, hermanos. Debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de conocer su voluntad para que nosotros podamos ser bendecidos de una forma correcta. Como lo dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si tú obedeces la ley de Dios, hermano, entonces enlista una gran cantidad de bendiciones que vendrán a tu vida. Y esa lista de bendiciones que Dios tiene para sus hijos es por la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿qué pasa de la forma contraria? ¿Qué pasa si nosotros somos muy acercados a Dios, pero no obedecemos su palabra? Estamos siendo hipócritas, hermanos. Y esta palabra no es una mala palabra.
Hipócrita es el que tiene dos caras, el que se pone una máscara para actuar, el que es muy piadoso cuando está en la iglesia, pero cuando está en su casa no obedece la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 28 vienen también una gran lista de consecuencias por la desobediencia a la ley de Dios, hermanos. Las podríamos leer, hermanos, tanto las bendiciones como las maldiciones hacia la obediencia a la palabra o la desobediencia a la palabra de Dios, pero ese no es el fin. El fin es presentar esta tercera característica que es de suma importancia que la iglesia debe de comprender. Que si tú formas parte de la iglesia de Dios, hermanos, primero es porque el Señor te eligió a ti. No quisiste tú formar parte de esa iglesia. Y si el Señor te ha traído a trabajar en estas 4 paredes que nosotros estamos viendo, debemos de estar contentos y felices, porque el Señor nos permite reunirnos en estas 4 paredes, ver a estos hermanos que el Señor nos puso como hermanos para trabajar con ellos. Esta es la iglesia del Señor. Y no solamente la que se encuentra reunida en este lugar. Sabemos que hay muchos lugares donde también se reúnen aquellos que forman parte de la iglesia de Dios, pero tienen las mismas características. Son elegidos por Dios. Adoran a Dios. Adorar en el estricto concepto de la palabra adorar en todas las áreas de su vida. Que demos testimonio de que de verdad pertenecemos a la iglesia del Señor. Y que con nuestra conducta, aquellas personas que nos vean diferentes de todas aquellas personas que están sin Cristo. Y que te digan, mira, esa persona es diferente, porque es diferente de los demás. Porque vean que tú vives conforme a la palabra de Dios. Y ellos vean, hermanos, que ciertamente en tu vida hay bendición. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con bendición, hermanos? Bendición en el sentido de que el Señor y nosotros tenemos una comunión íntima y que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Eso es bendición, hermanos. No confundamos con bendiciones económicas o materiales o de inmuebles. No, hermano. Dice la palabra de Dios que eso se queda, que la polilla y el orín corrompen, hermanos. No nos vamos a llevar nada de aquí, ni vamos a sacar nada de aquí cuando el Señor nos llame. Bendición es tener una comunión con Dios. Bendición es obedecer la palabra de Dios. Y a causa de esa obediencia, el Señor prospera tu vida. A causa de esa desobediencia, el Señor trae castigo para tu vida, te arruina, hermanos. Y podemos comprender ahora, hermanos, desde dónde ha iniciado la iglesia. Veamos estas 3 características que son muy importantes, hermanos. Elegidos por Dios. Segundo, adoran a Dios. Tercero, son bendecidos por Dios. Vayámonos con los primeros padres que el Señor levantó en esta tierra. De entre toda la creación, Él escogió a Adán y a Eva para ser sus hijos. Fueron escogidos por Dios. ¿Cuál fue la forma de responder de estos primeros padres que se encontraban en Edén? Obedecer su palabra, la palabra de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, desde dónde viene la iglesia. Dice la confesión belga, desde el principio de los días, desde ese tiempo se encuentra la iglesia. ¿Cuál era la forma de adorar de la iglesia? Obedecer la ley de Dios. Y Dios se lo estableció bien claro a los primeros hombres aquí en la tierra. El día que de ese árbol comieras, ciertamente morirás.
Pero si tú no comes, te está diciendo lo contrario al mismo tiempo. Si tú no comes de ese árbol y obedeces mi ley, vivirás eternamente y para siempre. Sabemos las consecuencias a causa de la desobediencia, pero los primeros hombres que se encontraban en Edén fueron elegidos por Dios. Obedecían la palabra de Dios. ¿Y cómo se encontraban en Edén? Bendecidos por Dios, hermanos. No les faltaba absolutamente nada. Vayamos más adelante, hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? La palabra de Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Fue elegido por Dios. El Señor hizo un pacto con Abraham. Obedece mi ley, yo seré tu Dios, tú serás mi hijo. Y podemos ver, hermanos, cómo de este hombre nació una gran nación, que es el pueblo elegido de Dios, que es la iglesia de Dios. Y podemos ver que cada uno de los descendientes de Abraham son elegidos por Dios. Deben obedecer la ley de Dios y son bendecidos por Dios. Ahora en este tiempo, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana? Dice la palabra de Dios que vendrán los verdaderos adoradores que te adorarán en espíritu y en verdad. Ahora nuestro Señor Jesucristo dio su vida, pagó un precio muy alto, su preciosa sangre, la muerte en el madero por su iglesia, para que nosotros formemos parte de su iglesia, para que nosotros estemos con Él. ¿Cuál debería de ser nuestra adoración? Nuestra adoración debería de ser en gratitud al Señor. Primeramente, gracias porque nos sacó de esa condición en la cual nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora formamos parte del pueblo de Dios. Es su iglesia. Menospreciamos, como dice la confesión de fe, muchas veces menosprecian la iglesia, porque ven hermanos que entran a la iglesia y que son pecadores. Claro que somos pecadores, pero hemos sido redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar gozosos y contentos, hermanos, porque ¿por quién vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? Por su iglesia. No va a venir por aquel que tenga más casas, o que tenga una cuenta con 20 ceros en su cuenta bancaria. No, va a venir por su iglesia y se la va a llevar con Él y va a estar con Él eternamente y para siempre, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, que comprendamos qué es la iglesia y cuál es la forma en la cual nosotros debemos de adorar cuando el Señor nos habla a nuestras vidas, hermanos. Ser su iglesia, hermanos, implica todas aquellas personas que han sido salvas y que pertenecen al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su iglesia, hermanos. La forma de adorar a Dios es en una respuesta positiva a la palabra de Dios. El Señor habla, nosotros respondemos. Hay dos direcciones en la respuesta del hombre: positiva a la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Los hijos de Dios deberían de responder todos correctamente, favorable a la palabra de Dios, hermanos. Y entonces el pueblo de Dios va a tener bendición, hermanos. Bendición en todos los sentidos, porque cuando tú obedeces la ley de Dios, hermanos, es para tu propio bien, es para que te vaya bien.
y veamos cuál es el destino del hombre que tiene comunión con Dios. La comunión va a permanecer, hermanos. Si nosotros estamos ahorita en comunión con Dios y somos bendecidos por Dios, cuando el Señor nos quite el aliento de vida, cuando ya muramos y cuando ya no estemos en esta temporalidad, el Señor también seguirá con nosotros, no nos dejará. Esa es una gran bendición que nosotros como hijos de Dios debemos de estar conscientes, agradecidos y contentos por todo ese favor que tiene Dios para con nosotros, hermanos. Para concluir, hermanos, la iglesia, hermanos, no son las cuatro paredes, sino aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor, como su único y suficiente Salvador, como su Redentor, y que ha dado su vida por aquellos que forman parte de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde quiera que nos encontremos. Demos gracias a Dios por todo lo que el Señor hasta el día de hoy nos ha dado y que nada nos ha faltado. Y sabemos que vamos a ser bendecidos por Dios eternamente y para siempre. Y no hay otra bendición mejor que estar con el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y el apóstol San Pablo también lo decía: es mejor estar en tu presencia que estar 1000 días aquí. Pero gracias a Dios estamos aquí para cumplir un propósito y un oficio que el Señor nos dio a nosotros. Desarrollémoslo de una forma correcta, conforme a la voluntad de Dios. Y si no lo hemos hecho así, hermanos, entonces que el Señor nos lo demande. Que no tengamos dos caras en nuestras vidas, sino que donde quiera que nos encontremos, demos testimonio de que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo hacemos así, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Dios, en esta tarde. Primeramente, Señor, ¿de dónde nos has sacado, Padre? Nos has sacado, Señor, de lo más vil que se encontraba en esta tierra, Padre. Y nos has sentado, Señor, en un lugar de honor, Padre. No lo merecíamos, Padre. Tú lo has hecho, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Y ahora, Señor, nos das el título de ser llamados tus hijos. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, en nuestra incapacidad, Señor, de poder, Señor, responder correctamente, Señor, a tu llamado. Que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, y que tú seas engrandecido en todos. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Padre.